Noemí, buenos días. Buenos días. Buenos días, Canarias. José Luis Díaz. Saludamos ya en Buenos Días Canarias a nuestro primer invitado de hoy, Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días desde Estrasburgo y gracias por la llamada. Gracias a usted por atenderla. Señor López Aguilar, le pregunto, fin de trayecto, fin de legislatura ya en nuestro país, si hoy, como todo hace indicar, decaen los presupuestos generales del Estado. Todo el mundo tiene presente que esta es la legislatura de aritmética más complicada de la historia de la democracia y que por tanto no iba a ser una legislatura que pudiese alcanzar razonablemente su término natural 4 años después de la elección. Pero la causa merece la pena. Los presupuestos generales del Estado son los más sociales que hemos visto en más de 10 años. Son presupuestos que suponen un chute muy impresionante a la ayuda a quienes más lo necesitan, los estudiantes, los investigadores, quienes esperan ayudas para la vivienda pública, quienes esperan un refuerzo de la financiación de la dependencia. Hay todo un conjunto de partidas sociales realmente imponentes. Es una causa que realmente merece la pena y que se vea con toda claridad que no pueden salir adelante por una conjunción negativa de fuerzas en las que se harían la derecha escorada hacia la extrema derecha y quienes imponen como condición para hablar de presupuestos un supuesto derecho a la autodeterminación que no existe ni en la Constitución española ni en el derecho internacional, pone bien a las claras que el gobierno está haciendo cuanto puede por honrar su palabra y por cumplir con quienes esperan un cambio en una dirección mucho más social que la que hemos soportado durante los insoportables años de la mayoría absoluta y del gobierno del Partido Popular. El gobierno parece dar por descontado ya que no habrá presupuestos y lo que está sobre la mesa casi más bien es la fecha para la convocatoria anticipada de elecciones. Yo le pregunto, 14 de abril, 28 de abril, otoño, ¿usted cuál cree que es la más adecuada? Aunque esto ya, en fin, hacemos la salvedad que evidentemente es una potestad del presidente del gobierno, pero en fin, ¿usted cómo lo ve? Decide una sola persona, artículo 115 de la Constitución, y no es una decisión fácil, porque los españoles vamos a tener que ir a las urnas, eso es seguro, el 26 de mayo. En Canarias vamos a hacer nada menos que 5 urnas el mismo día. Una elección humillante significaría una doble convocatoria que podría producir una variación en la participación. El Superdomingo tiene la ventaja de la mayor participación asegurada, pero también tiene la dificultad de que impone mucha confusión para poder discernir en el debate qué es lo que está en juego en cada urna. Y por tanto creo que es una decisión extremadamente difícil, pero le corresponde al presidente del gobierno. Lo que sí quiero decir es que ha hecho cuanto ha podido por intentar inyectar una respuesta social después de tantos años de abusos, de atropellos antisociales, después de tanta gente vapuleada por las desigualdades y exasperada por las desigualdades, y toda esa gente tiene las mejores razones para movilizarse y responder en las urnas frente a quienes han hecho imposible que unas nuevas cuentas pudieran entrar en vigor, incluida Coalición Canaria. Le quería preguntar por los independentistas particularmente, usted lo acaba de recordar ahora. Desde luego, su posición en este debate presupuestario es trascendental. Si ya más creo que no hay tiempo para eso, si no dan marcha atrás con sus enmiendas a la totalidad, los presupuestos serán devueltos al gobierno. ¿Se siente decepcionado porque después del esfuerzo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez para intentar buscar vías de diálogo, los independentistas catalanes hayan mantenido esa posición de unilateralidad a macha martillo? Estoy preocupado por la espiral de retroalimentación que viene polarizando a España, haciendo imposible que podamos salir de este bache de desentendimiento y de deterioro de la convivencia democrática en España. Se retroalimenta a la derecha escorada, a la extrema derecha, con el secesionismo unilateral, como usted le ha llamado, porque el secesionismo unilateral pretende que haya una España intransigente y neofranquista a condición de imponer su supuesto derecho a la autodeterminación. Pero si por parte de esa derecha la única respuesta a la cuestión catalana es un 155 con una suspensión de la autonomía catalana indefinida y cronificada, muy mal horizonte tiene la integración constitucional española. Por tanto, la situación es claramente preocupante, pero
lo más relevante es cuánto ha mentido la derecha con respecto de las supuestas concesiones del gobierno de Sánchez para tender la mano hacia los secesionistas, incluso poniendo en almonera la unidad de España, la unidad de la patria, cuando ahora es absolutamente evidente que no ha habido ninguna concesión, pero ni lexicológica siquiera, ninguna concesión a ningún supuesto derecho de autodeterminación. Y ayer se vio con toda claridad en la tribuna del Congreso. Si hablar de autodeterminación es la condición para que salgan adelante las cuentas más sociales que hemos tenido en mucho tiempo, pues ya está, no habrá presupuesto y vamos directamente y a cara de perro a las urnas. Y ojalá el conjunto de los españoles se movilicen para poner en su sitio a quienes han crispado mintiendo, quienes han pretendido que aquí había una concesión, una rendición a los secesionistas, que no ha existido por ninguna parte. Existe, por el contrario, una posición firme que se acompaña con la voluntad de dialogar dentro de la Constitución y la ley, porque es el único horizonte en el que podemos esperar que Cataluña siga siendo España con todos los catalanes dentro. La actitud de la derecha conduce a una exasperación tal del secesionismo catalán que prácticamente de manera demográfica hará irremediable que pasado mañana por la tarde el problema sea todavía más irresoluble y esté todavía más enquistado de lo que está ahora. El relator, la figura del relator, que tanto dio que hablar la semana pasada, ¿a usted le parece una figura que necesite nuestro país para afrontar la situación política en Cataluña? No. Y a la posición del gobierno me atengo, ¿no? Porque el Parlamento es el lugar donde se expresa el pluralismo político. Ese supuesto relator tenía además un escenario de actuación que era una mesa de partidos en la que no todos participaban. Y una mesa en la que no todos participan es una mesa excluyente, de la que no puede surgir ninguna solución que sea realmente constructiva. Ahora, el gobierno, a mi juicio, ha hecho cuanto ha estado en su mano para intentar tender puentes de conversación y de diálogo, porque solo de esa forma podremos encontrar una solución pactada que permita, en su caso, mover ficha, mover una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, acaso una reforma de la Constitución que requeriría de la conversación de todos, que es el único modo de relanzar la convivencia en España, que está muy deteriorada. Creo que no puedo sino expresar preocupación por el grado al que ha llegado la exasperación del secesionismo catalán, que ha causado un daño reputacional a España en el extranjero, que créame, me duele enormemente. Me muevo por todo el mundo y desde luego la tribuna europea resulta doloroso ver cómo los secesionistas catalanes han invertido tanto, malversado tanto dinero público en desprestigiar a España, comparándola con Turquía, comparándola con una dictadura franquista. Es absolutamente inaceptable. Somos una democracia constitucional madura y ojalá fuéramos capaces, a través de reformas democráticas pactadas entre todos, de acomodar Cataluña dentro de España para que Cataluña siga siendo España mañana por la tarde. Dice usted que es la postura del gobierno, pero hasta el viernes el gobierno defendía esa figura. La del relator, digo. No, a su posición me atengo. A su posición me atengo. El gobierno finalmente adoptó una decisión y es que no iba a hacer ninguna concesión, ni siquiera terminológica, para intentar conversar con los secesionistas catalanes y con los nacionalistas catalanes en los términos en que ellos proponían. Desde luego no hubo nada parecido a ninguna mediación internacional. Yo comprendo los esfuerzos del gobierno. Finalmente la posición ha sido rechazar esa pretensión que estaba claramente en la agenda de los secesionistas, y déjeme decirle que, leído el documento de 21 puntos que los secesionistas han puesto encima de la mesa, no puedo sino sulfurarme de indignación. No sé si usted lo ha leído, pero es absolutamente inaceptable. Dibuja una caricatura de España como un país en el que no hay derechos humanos, no hay separación de poderes, no hay democracia, un país franquista, y le exige a España que se democratice y que se desfranquistice, dice literalmente, porque utiliza una y otra vez ese término, desfranquistizar España. Es totalmente inaceptable. Franco murió hace 43 años y España es desde hace 40 años una democracia constitucional de las más prestigiosas del mundo, que ha desarrollado un autogobierno del que trae causa la condición de Torra y de toda su gente alrededor como autoridad pública. Por lo tanto, es absolutamente indignante su posición, y creo que el gobierno ha hecho bien finalmente en encararse con ellos hoy en el Congreso de Diputados y decir: si tú me pones encima de la mesa tu inaceptable pretensión de autodeterminación, sencillamente no habrá presupuesto y nos veremos las caras en las urnas. Juan Fernando López Aguilar.